obviamente es casi un monotema en los medios, son los famosos cuadernos. 6 cuadernos. 8 cuadernos. 8 cuadernos, una investigación había una nota de Carlos Pagni ayer que decía que había un 9º cuaderno que todavía no está y que alguien está escondiendo, pero hasta donde hay, lo que hay hoy son 8. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Por qué es tan importante esta aparición? Vamos a ordenar un poquito la información. Eso. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe? A ver. Lo que se sabe en principio es que aparecieron un periodista, Diego Cabot, accedió a principios de este año a 8 cuadernos donde había un texto manuscrito por un chofer del poder anterior, del poder del kirchnerismo, donde detallaba con lujo de detalles, esto es patentes de autos, lugares, departamentos, descripción de decoración, nombres propios, etcétera, cómo había bolsas de dinero que salían del sector empresario argentino y llegaban hasta el corazón del poder del gobierno anterior. En general, los empresarios mencionados ahí son empresarios vinculados al área energética, que es un área donde se juega muchísimo dinero. Lo primero que hay es la aparición de estos cuadernos en manos de este periodista, de Diego Cabot, que en un momento la fuente, que no se sabe cuál es, la sabe él y 2 más, que le da los 2 cuadernos, le pide que se los devuelva. Entonces él hace las fotocopias y trata de investigar si esto es la obra de un mitómano o si es cierto. En un momento decide que no tiene, que va chequeando cosas, se da cuenta, pero no tiene suficiente material para publicar eso y quedar en ridículo. Y no quedar en ridículo, y se lo da esto a el juez, a un fiscal, que es el fiscal Carlos Stornelli, que es un fiscal con historia. Por ejemplo, fue el fiscal que logró que pusieran preso a Menem en el caso del tráfico de armas a Ecuador y a que estuvo en la Quinta de Costanera en 6 meses. Exactamente. Entonces, se lo da a este fiscal, el fiscal le dice no hagas muchas olas porque vamos a investigar en serio y si vos mostrás que sabés algo de esto, pueden huir la gente, desaparecer, etcétera, etcétera. Unos meses después, es decir, hace unos días, este periodista se entera que el juez y el fiscal le habían dado bolilla al asunto porque detienen a este señor Oscar Centeno y como consecuencia de eso se produce un hecho inédito en la historia argentina, que es que detienen a algunos políticos del anterior gobierno, pero lo que es inédito, al empresario. A muchos empresarios. Y empresarios por primera vez que abarcan todo el arco político. Por ejemplo, está el gerente más importante de la empresa de la familia Macri, IEXA, que es uno de los involucrados. De esa empresa fue dueño y fundador Franco Macri, y después, cuando ocurrieron estos hechos, el dueño era Ángelo Calcaterra, que es el primo hermano. El primo del presidente. Y por otra parte están también empresas como, por ejemplo, Electroingeniería, Los Ferreira, que era una empresa clásica del kirchnerismo, que es también la dueña de Radio del Plata. Son empresarios tan poderosos, por ejemplo, Los Ferreira, que Macri le quiso quitar los contratos para construir 2 represas en el sur y tuvo que dárselos de vuelta porque desde China presionaron para que fuera así, que es un poder muy importante. Nunca antes en la historia argentina ocurrió que hubiera una redada para detener a tantos empresarios tan poderosos. Que era una deuda también porque cuando hablamos de la coima siempre hablamos de los políticos y alguien la paga, que está igual de mal que recibirla, ¿no es cierto? Hay una única excepción donde no ocurrió esto, que es en el juicio, para mí ejemplar, por la tragedia de Once, donde hay condenados y nunca presos, porque todavía no están condenados en fallo definitivo, los empresarios más poderosos del transporte terrestre de Argentina, que son los sicilianos, y también los secretarios de transporte del anterior gobierno que participaron de eso. Ahora, en ese contexto, todo es impresionante porque tenés el chofer es detenido, el chofer dice efectivamente esos cuadernos los escribí yo. ¿Encontraron los cuadernos? ¿O no? Por ahora no, pero de cualquier manera ya el contenido y la ratificación por parte del chofer y últimamente... Alcanza como prueba. No, y después la ex esposa del chofer también dice, yo los vi, esos cuadernos existen, o sea, eso ya es un material realmente explosivo respecto periodísticamente y en términos de lo que es el país. Fíjate que si esto fuera cierto, vos tenés bolsos que salen de un sector de la familia Macri, de la casa o de la empresa, y entran a la familia Kirchner, o sea, todo el poder político, muchos hablan de la grieta, pero todo el poder político y económico, desde el 2003 hasta hoy, incluido la familia actual presidente, aparece involucrado. Claro, eso es tremendo porque es más allá del reduccionismo, de kirchnerismo, porque tiene que ver con los empresarios, claro, que lo pagaron. Esto, Daniel, como lo de empresarios, que es algo que se sabe, ¿no? Para mí, en lo personal, yo creo que es hora de terminar con el financiamiento en negro de las campañas de los partidos políticos, que es
el mal de fondo que hay, porque mientras sigan todos sabemos que se financia en negro, van a seguir las coimas y los sobornos. Mirá con algo de lo que no se sabe, porque la gente se pregunta, como todos nos preguntamos, ¿por qué este hombre escribía lo que escribía? ¿A quién se lo escribía? Qué raro todo esto. Muchas veces son cuestiones psicológicas, muchas veces puede haber servicio de inteligencia, todas las especulaciones valen. Ahora, ¿cuál es la principal pregunta? Un juez y un fiscal, Bonadío y Stornelli, van sobre empresarios muy poderosos. Investigan antes 4 meses. ¿Qué es lo que consiguieron ellos en esos 4 meses para poder avanzar en una redada? Van a tener los principales estudios jurídicos del país jugándoles en contra. ¿Cuáles son los elementos probatorios que tienen que los habilitaron a ellos a hacer una detención, una redada tan masiva? Y eso no lo sabe nadie. No se sabe. Hay gente que está, porque no sé, vos escuchás mucha gente que pertenece al ámbito de influencia del kirchnerismo que está desesperada por mostrar que todo esto es falso. Otra gente que está desesperada por mostrar que todo esto es verdadero. Yo tiendo a pensar que mucho de esto es verdadero, pero todavía la discusión es cuánto de esto se puede probar y esto todavía qué elementos hay no se sabe. Lo que sí se sabe es que algunos empresarios mencionados por el chofer en sus escritos también están mencionados en otra causa que va a tener muchísima repercusión en los próximos meses, que son los ecos de la causa Odebrecht del Lava Jato en Brasil. Porque los testimonios de los empresarios brasileños de Odebrecht, cuando cuentan qué hacían en la Argentina, apuntan contra empresarios que son, en algunos casos, los mismos. Por ejemplo, está Calcaterra mencionado, el primo hermano del presidente, y está también mencionado un señor que seguramente... ¿El presidente qué dijo que está el primo? Porque ahora, en los medios aparece como la parte kirchnerista, si querés, ¿no? Que el chofer de debido, todo. Sí, bueno, lo que pasa que ocurrió ante aquel... El presidente lo único que ha dicho ahora es que actúa la justicia, acá no va a haber impunidad y que caiga quien caiga. Y que vamos a estar mejor. Y que vamos a estar mejor. Ahora, próximamente, siempre. Ahora, decía, hay un personaje que es un personaje para mí central en esta trama, que se llama Carlos Wagner. Carlos Wagner, que tardó en entregarse un par de días, es un hombre que fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante los 12 años del kirchnerismo. O sea, toda la obra pública. El coordinador de toda la obra pública y muchas veces el que decidía, junto con Devido y con Barata y con todo esto, a quién se le daba, a quién no la obra pública. Estamos hablando de la causa de corrupción, que si esto se desarrollara y fuera creíble, más importante, y mirá que hemos visto, más importante de la historia argentina, por la cantidad de personajes involucrados. Yo creo que, la gente está harta de ver todo, ¿no? Uno piensa para adelante y la corrupción en la Argentina hay que resolverlo de una vez sin ir más lejos. Mira, por ejemplo,